Hola a todos, hola, bienvenidos a una nueva charla de este ciclo de bioconstrucción que hemos preparado en conjunto con el gremio de bioconstrucción de Chile y Casa Ocoa, la ecoescuela que represento. Mi nombre es Ecoescuela Casa Ocoa, que lleva ese nombre porque estamos situados en el Valle de Ocoa. Desde ahí estamos transmitiendo una ubicación rural en la región de Valparaíso, en Chile Central, en nuestra querida comuna de Hijuelas. La conexión aquí es un poquito variable, estamos haciendo los mejores esfuerzos, por eso nos demoramos unos minutitos en partir, pero para que ustedes entiendan y desde ya comprendan, pero vamos con todo, hemos hecho las pruebas para estar ahí presentes. Y este gremio de bioconstrucción se une y se enlaza con esta ecoescuela Casa Ocoa a través de esta alianza, justamente porque compartimos una invitación a una nueva vida sustentable. Nos adscribimos al paradigma de la sustentabilidad como una nueva forma de ver y de vivir la vida, que se basa en un respeto y en un amor a tres ámbitos de la vida principalmente. Cuando conjugamos lo social, cuando conjugamos lo económico y cuando conjugamos lo medioambiental, te puedo decir que estamos viviendo sustentablemente. Hay muchas definiciones, pero a nosotros nos gusta adscribirnos a esa. Es decir, cuando funcionamos sobre la base de hábitos respetuosos y sostenibles en el tiempo, en consideración hacia nuestros pares, en consideración hacia nuestro ambiente y a establecer tratos justos, a establecer tratos mutuamente beneficiosos, estamos funcionando sustentablemente. Y una pista para movernos sustentablemente en la vida de manera cotidiana es mirar la naturaleza, mirar y reconocer cómo funciona esta naturaleza, reconocernos parte de ella y funcionar como lo hace ella. ¿Y cómo lo hace? Lo hace curiosamente en ciclos, compuesto por componentes que colaboran entre sí para permitir el ciclo siguiente y así perpetuar la vida. Es decir, la naturaleza se mueve cíclica, regenerativa y colaborativamente. E imitando este funcionamiento, esta forma sustentable de ver la vida, es que hemos hecho esta alianza, este trato colaborativo con el gremio de bioconstrucción, que ya está pronto a cumplir un año, o sea, está fundado oficialmente el 6 de septiembre del 2019, así que vamos a compartir juntos ese primer aniversario con sus 67 socios, que ya forman parte de este gremio que está lleno de gente que sabe mucho del rubro. Partimos este ciclo también imitando este comportamiento natural la semana pasada, con una mirada general de técnicas constructivas de bajo impacto ambiental y cada martes nos vamos a ir enfocando en un tema específico hasta el 15 de septiembre, todos los martes a las 19 horas, en una transmisión conjunta por el Facebook de Casa Ocoa y por el de Gremio de Bioconstrucción Chile. Hoy, ¿qué tenemos? Hoy tenemos al adobe como rey en esta segunda sala, en esta segunda sesión de este ciclo, y vamos a ver junto a Víctor Águila, que es arquitecto de la Universidad de Santiago de Chile, bioconstructor, y vamos a repasar con él algo muy bonito que es una experiencia educativa de restauración de una biblioteca de adobe. Les voy a contar un poquito de Víctor Águila Riquelme. Como les contaba, es arquitecto bioconstructor de la USACH desde 2007. Se dedica a la asesoría en proyectos de bioconstrucción desde 2014, a la restauración de casas de adobe en la zona central de Chile desde el año 2017. Es administrador de obras y maestro de oficios de carpintería y albañilería patrimonial. Pero Víctor Águila no se queda ahí. Es también encargado del área de bioconstrucción en el proyecto de ecoeducación de la Fundación Mingaco desde el año 2017. Ahí estoy. Pensé que se me había perdido la conexión. Voy a cortar mi video porque estoy con esta conexión inestable, pero juro que estoy aquí. Víctor también es colaborador en el proyecto ONG Vivienda Local de Valparaíso desde el año 2019, colaborador en el proyecto de arquitectura sustentable Minga, también en Valparaíso entre los años 2014 y 2015, y colabora y participa en la escuela taller Fermín Vivaceta entre el año 2014 y 2018. Ha desempeñado docencia también, como ustedes ya van a ver, se maneja
porque he estado como docente en la Universidad de Santiago en el curso de Arquitectura y Construcción en Tierra Cruda desde el año 2018 y también en la Universidad de Viña del Mar en el curso de autoconstrucción de vivienda sustentable en 2019 y 2020. Como les decíamos en la segunda charla, Víctor ya está preparado por ahí para compartirnos esta experiencia restaurando esta biblioteca de adobe, que es una biblioteca popular, conocida como Carmencita Ahumada, en la localidad de Mandinga, comuna de Milipilla, acá en nuestra región vecina, en la región metropolitana. Y fue un proceso curioso de restauración, porque se fundó también en un ciclo de talleres donde se compartieron los saberes de oficios en restauración patrimonial y bioconstrucción. Esto se inició en enero de 2018 y se extendió ahora hasta marzo de este. Otra forma de gestionar el proyecto donde se pudo impartir talleres de acceso gratuito y con un ambiente familiar, hay bien un método similar a las tradicionales mingas del sur de nuestro querido Chile, donde la comunidad se organiza para ayudar con trabajo en caso de necesidad. Así que todos ahí empezaron a meter manos en la restauración de esta biblioteca de adobe que Víctor nos va a empezar a compartir. Ya estás presentadísimo, así que estamos ahí ya ansiosos de escuchar y compartir tu experiencia. Gracias, Gloria, te pasaste. Bueno, primero que nada, felicitar esta iniciativa de charlas gratuitas, charlas abiertas a todo público, en alianza con el Gremio de Bioconstrucción de Chile, con Casa Ocoa, una instancia muy necesaria en los tiempos que corren, donde tenemos que tratar de comunicarnos de todas las formas posibles. También enviar un gran saludo a la gente que nos está viendo en redes sociales, por los Facebook de Gremio y Casa Ocoa, y un especial saludo a los voluntarios del proyecto de Mandinga, de la Biblioteca Adobe, que me imagino que la mayoría debe estar viendo en estos momentos. ¿Ya? Vamos a partir con la presentación y primero quería comentarles que pueden dejar sus preguntas en la caja de comentarios de Facebook del video y en cualquier red social, puede ser Facebook o Instagram, y los vamos a estar respondiendo durante la semana si es que no alcanzamos al final de la charla. Así que invitadísimos a comenzar con esta presentación. Ya, entonces comenzamos. Vamos a conocer el proyecto de la Biblioteca Popular de Mandinga, que se trata de una construcción en tierra que se inicia por allá por la década de 1930. Estamos hablando de una antigua casona de adobe que fue destinada principalmente como un emporio que estaba ubicado al lado de un costado del camino a Rapel. En torno a este proyecto vamos a describir dos aspectos fundamentales. Primero, cómo es que rescatamos los oficios patrimoniales de construcción en tierra, y luego también de cómo activamos a la comunidad frente a un trabajo colaborativo que en este caso implica muchos beneficios para el pueblo por tratarse de una biblioteca popular, una especie de centro cultural en medio del campo. De algún modo buscamos recomponer el tejido social en torno a la restauración y el aprendizaje de los oficios. Y aquí quisiera partir con las palabras de uno de los principales referentes a nivel latinoamericano en lo que es la bioconstrucción. Estamos hablando de Jorge Belanco, que en su documental El barro, las manos en la casa dice: pienso que hay una especie de memoria genética de construir el refugio, el lugar donde se guarece la familia. Sobre eso le preguntan: ¿una familia podría hacerse una casa? Y él responde con toda propiedad: una familia debería hacerse la casa. Entonces estamos en una situación actual donde la mayoría de estas casas que se construyen a principios del siglo XX están en su mayor parte abandonadas, están en situación de ruina, y las familias no se están haciendo cargo muchas veces de lo que es la restauración. Entonces, cuando muchas veces nos preguntan a nosotros, ¿las casas se pueden restaurar? Y nosotros les decimos, las casas deberían restaurarse. Son espacios súper útiles que están ahí a disposición de las familias muchas veces y están totalmente desaprovechados. Y bueno, ahora nos vamos a revisar las 4 etapas del proyecto. Primero vamos a ver cómo conectamos con la comunidad,
cómo nos ubicamos en el territorio de la región metropolitana, muy cerca de la zona costera. Luego vamos a analizar y detallar todos los aprendizajes que hemos estado eh, implementando en obra, aprendizaje por parte de los voluntarios, pero también aprendizaje nuestro, de parte de la gente que imparte el taller y de la familia. Y cómo estamos gestionando esto para que pueda llevarse a cabo. Cómo ofrecemos talleres gratuitos y durante más de un año. Luego vamos a detallar y hacer algunas aclaraciones sobre las técnicas constructivas y algunos descubrimientos que hemos realizado en torno a lo que es la técnica de construcción que utiliza la biblioteca. Y por último, vamos a revisar una serie de experiencias y cuáles podrían ser nuestros referentes que de alguna manera nos inspiran a seguir con nuestro trabajo. Vamos con el contexto y la comunidad. La localidad de Mandinga es un lugar rural de la región metropolitana, queda a 1 hora y media o 90 minutos de Santiago por la ruta 78, camino a Melipilla, que conecta con San Antonio, y estamos a 15 kilómetros de la ciudad de Melipilla, en pleno campo chileno, ¿ya? Esto está ubicado en la zona en el antiguo Camino a Rapel, que significaba el acceso a la región metropolitana, desde la zona costera de Matanzas, Pichilemu, y esto ocurre desde la época colonial. Entonces, ha habido mucho tránsito acá en este camino desde hace siglos, digamos. Tiene una historia de siglos. Y aquí me quiero detener en estas tres pequeñas imágenes que están arriba, que tienen que ver cómo llegamos a este lugar. En el año 2018 nos invitan a hacer una charla sobre materiales naturales al Museo de la Memoria, a una ruca mapuche que estaba ubicada en el patio del museo, donde establecimos como un contacto con una pequeña comunidad de mujeres que están reviviendo una serie de costumbres que tienen que ver con el telar mapuche y otras tradiciones que tienen que ver con técnicas ancestrales. Y conectamos con la Eli, que es una bibliotecaria que estaba buscando hace tiempo una persona que recuperara una antigua casa que ella había heredado junto a su esposo en Mandinga. Entonces, cuando nos conectamos, cuando me conoce, después de la charla me dice eh, que necesitaba que pudiera visitar y desde ahí establecimos un vínculo que se fue acrecentando con el tiempo. Y de ahí llegamos a la zona de Talleres, que es como la zona más cercana hacia la costa, y desde ahí establecimos un camino que ya lleva más de un año, del cual estamos relatando. ¿Ya? Llegamos a Mandinga, una casona patrimonial, un antiguo emporio, a un costado del camino, de adobe, inicialmente abandonado, estaba desde el año 2010, desde el terremoto del 2010 ya se decide abandonar la propiedad, construyeron un costado, una casa de madera para poder seguir habitando el terreno, pero los espacios de esta casona quedan totalmente en ruina y sin habitantes. Llegamos en fines de 2018 a establecer una visita de evaluación técnica que es lo que hacemos en todas las casas cuando nos llaman, requieren nuestro servicio, y básicamente realizamos un reconocimiento de la estructura, establecemos cuál es el sistema constructivo, hacemos un registro detallado con fotografías para poder detectar la información de todos los daños y clasificar según su gravedad. Luego de eso, podemos hacer un plan de reparaciones y en caso de administración de obras se hace una ubicación y un presupuesto para poder llegar a un acuerdo con las personas que requieren nuestro servicio. Pero en este caso, la Eli con Rodrigo necesitaban realizar talleres. Ellos estaban interesados en ver cómo esto se podía restaurar eh, realizando talleres en un plazo que establecimos inicialmente como 18 meses, un año y medio, una distancia bastante larga, pero esa distancia ya se cumplió y nos vimos como limitados por el tema de las cuarentenas, de la pandemia, y dejamos como cerrado por fuera por el momento, pero con toda la voluntad de volver.
Y han ocurrido muchas cosas en estos espacios, y de eso se trata esta charla, ver cómo ha funcionado este proceso, cómo hemos conectado con la comunidad para poder hacer esta serie de talleres. ¿Ya? ¿Cuál fue la metodología? Como decía, los talleres de restauración en obra, talleres en una casa de adobe, y cómo conectamos con la comunidad. En este caso, lo que hicimos fue enfocar toda nuestra difusión en redes sociales. La familia, por su parte, convocó a la familia, a los vecinos, pero nuestra pega en general siempre se ha desarrollado por redes sociales, por Facebook, Instagram, incluso por Twitter, por YouTube también. Hacemos harta difusión de nuestros proyectos con cápsulas de video. Entonces, ¿qué es lo que ofrecimos en su momento? Ofrecimos talleres que se desarrollaban en jornadas de trabajo práctico, que incluían charlas sobre técnicas de construcción y conceptos de sistemas constructivos tradicionales, que en este caso están relacionados con la tierra crua, con el adobe. Y las jornadas se iban a desarrollar los días sábados, un sábado de cada mes o 2 sábados de cada mes, y los participantes debían traer ropa de trabajo para ensuciar, casco y zapatos de seguridad o zapatos cerrados, que es como los requisitos para poder acceder al taller. Eh, Hicimos como 3 formatos de taller. En un inicio hicimos un taller con una cuota de inscripción, y luego definimos que íbamos a probar con los talleres gratuitos como en formato de voluntariado. Entonces ya en un inicio estábamos tanteando la posibilidad de generar acceso gratuito a los talleres, y eso obviamente tenía un costo para nosotros y un costo para los propietarios. Entonces, finalmente pudimos acceder a este formato, lo fuimos perfeccionando de alguna manera, y ya llevamos más de 12 meses con formato de talleres gratuitos. Sigamos. ¿Qué es lo que pasó con la comunidad cercana? Este es un punto donde me quería detener, que es una serie de comentarios nos fueron llegando a redes sociales de las mismas personas que habían vivido en la comunidad antiguamente y que ya no estaban ahí. Entonces, hay un texto que nos envían que dice: qué emoción ver estas fotografías. Recuerdo perfectamente esa casa. Abrieron una caja de 1000 recuerdos. Habla de los candelabros, de los muebles, de las maderas y de los espacios en sí, que eran como un lugar lleno de sorpresas. Encontramos en la primera etapa, cuando hicimos como la instalación de obra, revistas de los años 70, de la época en que como que dejó de funcionar este emporio, una serie de artículos de bazar, botones, set de costura, láminas coleccionables, eh, como una especie de paracetamol antiguo llamado Liviol, y eso fue marcando de alguna manera todo este revivir de los recuerdos de la comunidad. Nos empezaron a visitar personas que pasaban, que habían visto funcionar el emporio en una época pasada, estamos hablando de los años 60, 70, personas adultas, adultas mayores, que nos comentaban todas las historias que ocurrían en torno a esto, que eran de alguna manera tradiciones campesinas. Estamos en pleno campo chileno, entonces cuenta la historia de que afuera se amarraba un gran tronco muy largo de eucalipto y se amarraban todos los caballos. Era muy parecido al lejano oeste, esta zona campestre de Melipilla. Y otras historias, como por ejemplo de la venta de abarrotes, de bazar, se transformó también en una venta de alcohol, como un clandestino, como le llamamos aquí en Chile. Entonces se abría una pequeña ventanita donde los viejos iban a comprar su petaca y su cañita de vino. Entonces está rodeado de recuerdos esta casa. Y lo que nosotros estamos en este proceso es dándole una nueva vida. Estamos rescatando todo esto, administrando, más que materia física, administrando recuerdos, también para darles una nueva vida y rehabilitar lo que denominamos una biblioteca popular, ¿ya? Un lugar de lectura, un centro cultural, ¿ya? Entonces, después de un tiempo, ya con toda propiedad, decidimos hacer una convocatoria para restaurar una biblioteca popular. Ya no era una casa, sino que era una biblioteca. Y seguimos con los talleres gratuitos. En este caso, dentro de las primeras jornadas, nos visita un periodista de un diario impreso de la ciudad de Melipilla, muy interesado en la noticia. Era la primera vez que se estaba restaurando una casa antigua,
en formato comunitario. Entonces llamó mucho la atención de los periodistas del diario, y esto salió en febrero de 2019, cuando ya llevábamos un mes y algo, un mes y medio de trabajo, ¿ya? Entonces llegamos a un punto donde ya habíamos logrado inicialmente conectar con esta comunidad mediante redes sociales, habíamos conectado también con la comunidad cercana mediante todos estos recuerdos, y emprendimos un camino que se llamó Biblioteca Popular Carmencita Humá, que era una persona muy querida dentro de la comunidad, y queríamos rescatar su figura en estos espacios que se están rehabilitando, ¿ya? La casa más antigua del lugar. Entonces vamos a pasar a una parte que es como el grueso de la presentación, donde hablamos de los aprendizajes, de la metodología educativa, de cómo ya esta comunidad empieza a entrar en un entorno educativo, ¿ya? Y en este caso hay que entender que los talleres gratuitos nosotros los pensamos de alguna manera para que tuviera la mayor cantidad de acceso dentro de la comunidad cercana y lejana. Y eso afortunadamente se logró. Entonces, ¿cómo parte la jornada? Y en este caso ahí vamos relatando un poco cuál es nuestro modelo educativo, que lo hemos ido construyendo con el tiempo. No, ya no hacemos los mismos talleres que hacíamos al principio. Llevamos 20 jornadas de taller, y la verdad es que ha sido como una construcción evolutiva de lo que ha sido nuestra metodología de trabajo. Pero siempre, como que siempre había un esbozo de lo que hacemos hoy. Había un equipo de trabajo inicialmente. Eh, yo no trabajo solo, yo trabajo con un equipo de profesionales. Está el Nico, que es profesor de química, está la Margarita, que es profe de arte, está la Vanessa, que es arquitecto, la Patti también arquitecto, que nos vino a ayudar desde Suiza. Entonces, la forma en que se lleva a cabo es gracias a un equipo de trabajo. Y a esto se suman las familias de Eli y de Rodrigo, que nos apoyan durante todo el proceso. Entonces, este equipo de profesionales en obra se va agrandando y se va transformando en una gran familia que está empoderada para poder recuperar estos espacios. Entonces, voy a relatar un poco cronológicamente de cómo se han llevado, cómo se hacen las actividades en nuestros talleres. Parten muy temprano. Con la mayoría de los voluntarios nos juntamos en el terminal en Santiago, en el terminal San Borja, entre las 7:30 y un cuarto para las 8 de la mañana, y viajamos en bus que nos deja justo al frente de la biblioteca. Una de las paradas principales de los buses es justo frente a la biblioteca. Entonces pasa que los choferes de los buses, los auxiliares, ya saben del proyecto. Entonces cuando escuchan que van a la biblioteca, ellos saben exactamente dónde tienen que dejar a los voluntarios. Y eso es muy gratificante, que incluso la gente que no es de ahí, que pasa, también está informada del proyecto. ¿Por qué nos pareció importante partir por el desayuno? Que es una instancia, digamos, súper trivial, pero para nosotros es una instancia es nuestro primer reconocimiento, ¿ya? Es nuestro primer acercamiento, es la primera vez que nos podemos hablar directamente, vernos frente a frente con los voluntarios y con la familia, y de alguna manera es una instancia para romper el hielo, para poder eh, dejar nuestra presentación. La verdad que utilizamos en estos casos y durante todo el proceso metodologías de educación popular, donde a la llegada todos nos presentamos, decimos de dónde venimos, a qué nos dedicamos y cuál es nuestra principal motivación para poder llegar al taller. ¿Qué es lo que nos motiva a llegar a trabajar en un lugar, a aprender a un lugar y a juntarse con un grupo desconocido que quizás podríamos llegar a entablar vínculos de amistad, ¿ya? Por eso es importante lo que pasa en el desayuno, en este caso. Aparte de compartir pan amasado muy rico y algunos alimentos que nos provee la familia, ¿ya? Luego de romper el hielo y de organizarnos, nos vamos a cambiar de ropa, todos con casco, ojalá, todos con ropa de trabajo, repartimos implementos de seguridad, guantes, por ejemplo, y nos vamos a recorrer la casa en una primera evaluación técnica que se socializa con los voluntarios. En este caso la evaluación es muy importante porque ahí vamos traspasando
a cada voluntario los aprendizajes que nosotros hemos tenido, nuestras competencias profesionales que tienen que ver con la restauración. Recorremos toda la casa prácticamente, es una vuelta bien larga donde hay espacio para preguntas. Entonces ya empezamos con el tema del aprendizaje porque existen muchas preguntas, hay gente que llega con mucha preparación, ingenieros, arquitectos, restauradores incluso, y varios vienen con preguntas en torno a lo práctico, porque generalmente las personas se preparan mucho en los temas teóricos, pero hay muy poco conocimiento práctico, entonces esta vuelta ya empieza a ver esta serie de preguntas que tratamos de responder de la mejor forma posible. Entonces pasamos del el reconocimiento de daños y del reconocimiento del sistema a una charla antes de empezar la jornada. Nos juntamos en uno de los espacios, en el patio, y hacemos una charla sobre seguridad personal y que tiene como énfasis en la seguridad del grupo. De verdad que necesitamos que las personas conecten con su propia seguridad, pero que sean conscientes de que si hay un andamio, por ejemplo, y alguien está sacando un escombro y ese escombro se cae, tiene que tener muy claro que lo más probable es que allá abajo haya alguien trabajando también. Entonces tenemos que ser muy conscientes de la seguridad de todo el grupo, de cómo la persona que está a mi lado está teniendo una jornada segura y esa persona también está pendiente de mí. Entonces existe de alguna manera una conciencia por lo colectivo, desde la primera etapa, ¿ya? En este instante también se relata de cómo debería funcionar con medidas mínimas una obra de construcción. Estamos hablando que restauración o bioconstrucción es construcción y por tanto las medidas de seguridad son súper importantes. Por ejemplo, los senderos para poder transitar, el aseo, el no tener escombros o herramientas tiradas, es un aspecto súper importante que la gente, los voluntarios, la verdad que son súper respetuosos y afortunadamente hemos tenido el mínimo accidente y no grave, algo no tan complicado, pero hemos transitado por instancias como de seguridad personal súper bien. Después de esto, vamos a una instancia que nosotros le llamamos preparación física, precalentamiento, que tiene que ver como reconocer la principal herramienta que tenemos, que es nuestro cuerpo. Eh, las jornadas son muy físicas, son de trabajo práctico, entonces siempre, incluso en nuestro formato de obra, de constructora, aunque estemos dos personas, hacemos un precalentamiento previo, porque uno ingresa mejor a la jornada de trabajo. Es importantísimo y, y la verdad que nosotros sentimos que debería ser obligación para todas las personas, para todas las constructoras, que los maestros y todos los obreros hagan una sesión de precalentamiento, porque sabemos que es súper beneficioso para la salud del cuerpo. Terminado esto, hacemos una FOFAN. Yo sé que los voluntarios saben lo que es una FOFAN, pero la mayoría de la gente no lo sabe, que es una especie de celebración, como un pequeño ritual de origen mapuche, que uno lo llena de energía. La verdad que me gustaría comentar más sobre eso, pero los dejo invitados para los talleres que vamos a seguir apenas terminen las cuarentenas y para poder enseñarles como en la práctica lo que es una FAN, que es algo para llenarse de energía, es como activar la fuerza colectiva dentro del grupo, ¿ya? Y nos distribuimos las tareas. Aquí llega un punto donde ya tenemos nuestros implementos, todos están con guantes, con sus cascos y vamos a ver qué es lo que te gustaría hacer. Aquí es bien como participativo, parte de la dinámica donde mucha gente va a aprender sobre revoques, por ejemplo, otras personas van a aprender sobre estructura, eh, otra gente como que va más a mirar, no está tan interesada en el trabajo práctico, va como a observar, pero las jornadas son bien proactivas. La verdad que si vaya a mirar no vaya a aprender mucho. Lo que nosotros entregamos es un aprendizaje práctico. Entonces tratamos de poder poner en, en esa instancia a las personas que sí tienen que ponerse como en formato práctico. Vamos en formato proactivo. La mejor forma de aprender en nuestros talleres es, digamos, metiendo las manos al barro, incluso metiendo los pies en el barro. ¿Ya? Eh, hacemos grupos de tres, cuatro personas, a veces de dos, por afinidad de conocimiento. Entonces, cada persona va donde quiere estar, como súper amigable en ese sentido. Y para cada sección se hacen
explicaciones previas. Y de aquí vienen conceptos ya más educativos, cómo vamos modelando este aprendizaje. Y esto tiene que ver con unas demostraciones previas. ¿Cómo se hace el trabajo? Tenemos que demostrarle a los voluntarios en forma práctica cómo se realiza cada trabajo que vamos a hacer, desde tomar bien la pala, por ejemplo, desde hacer una limpieza o preparar superficies que lo vamos a ver. Todas estas tareas nosotros hacemos una explicación previa para que se entienda muy bien, para que después la persona entre como con confianza. Lo que nosotros queremos generar es una confianza de que cada persona, cualquier persona, puede hacer este tipo de trabajo. No es necesario que sean maestros de construcción. Cualquier persona lo puede hacer, incluso niños. ¿Ya? Bueno, acá hay una etapa que, como decía, lo voy a decir cronológicamente porque fue una de las primeras etapas que hicimos con los equipos de trabajo, que fueron algunos desarmes y demoliciones. En esta parte, como les decía, es muy importante la seguridad. Hay uso de andamios, trabajo en altura, y muy probable que ocurran accidentes, entonces extremamos las medidas de seguridad. Y ahí la gente tratamos de poner a personas como con cierta práctica en oficios de construcción. Y afortunadamente aparecieron familiares que tenían experiencia, y como que lo dejamos encargado. Si alguien tiene alguna expertise que nos pueda apoyar, esa persona queda de alguna manera como de pequeño encargado. Y ahí va dirigiendo ese grupo de trabajo, ¿ya? Eh, Como les decía, acá cualquier persona puede realizar cualquier trabajo. Ya acá vemos a Vanessa que está totalmente empoderada con el tema de la demolición, es algo que le gusta mucho, así que como para comprobar que no hay tareas para hombre o para mujer, aquí todos hacemos de todo y a todos les funciona. ¿Ya? Pasamos a la siguiente. Bueno, siguiendo con el aprendizaje, otra de las tareas iniciales que casi siempre hay en construcción es ver cómo ir descubriendo las capas de los muros. Ya establecido el tipo de estructura, tenemos que poder ver más en profundidad cómo están los daños en los muros. Entonces, lo primero que se hace en este caso es retirar capas de pintura. Y esto porque esta pequeña capa generalmente no es reutilizable. Es una de las pocas como elementos que no se puede reutilizar porque hay mucho químico, es un polvo que es más tóxico, pero detrás de eso, si hay tierra, todo lo demás que hay detrás de esa capa de pintura es totalmente reutilizable, reciclable si se quiere. Entonces nosotros sacamos la primera capa, no la descartamos quizá porque la tenemos apilada para ver si puede servir para otra cosa, pero lo que viene detrás ya son los terrones de tierra, y todo eso se va a un lugar que es cerca de la piscina de barro. Entonces, una tarea colectiva donde se requieren muchas personas y afortunadamente en esa parte de los talleres sí asiste mucha gente. Como les decía, otra parte del proceso tiene que ver cómo administramos el material que estamos sacando. Aquí ahí te podemos hablar de una de las definiciones de lo que es la sustentabilidad, porque para poder establecer sustentabilidad en los procesos, tenemos que reutilizar. Es como lo que plantea la economía circular, por ejemplo, cómo las cosas se fabrican para ser reutilizadas. Las casas antiguas, en este caso, cumplen con esos requisitos. Casi todo, el 99% de los materiales que están en este tipo de casas sí se pueden reciclar. Nosotros sacamos la parte de las demoliciones de estos bloques, lo llevamos a una parte para triturarlos, para molerlos, y los pasamos por arnero. Establecemos varios tamices donde ocupamos algunos tamices para revoque fino y otros tamices para revoque grueso. Entonces tenemos varios tipos de arnero, o zaranda, como le llaman en algunos otros lugares. Entonces pasamos de la recolección y reciclaje a preparación de materiales. Y uno de los materiales que utilizamos, que llama mucho la atención, es la paleta de tuna o la paleta de nopal, que aunado a las mezclas tiene ciertas características que otorgan impermeabilidad a las mezclas. ¿Ya? Es un material que es muy abundante en esta zona, entonces lo quisimos incluir en los talleres para que los voluntarios empezaran a detectar que hay ciertos materiales alrededor que quizás no sabían que se podían utilizar en construcción natural, pero ancestralmente sí se usan. Nosotros hemos sabido muchos maestros de oficio antiguos que utilizaban este material
muchos no sabían bien, pero lo hacían porque los abuelos lo ocupaban. Entonces, eh, nosotros hemos investigado en torno al tema, pero por temas de materiales y de oficios ancestrales, también lo utilizamos mucho en nuestras mezclas, sobre todo de revoque fino exterior, que después vamos a detallar en la mezcla de revoque fino, del lucido, cómo nos podría ayudar este tipo de material. Y llegamos uno de los puntos como centrales de la jornada, que son la elaboración de la piscina de barro, o la piscina de adobe, como le llamamos nosotros, que es ya transformar este polvo, esta tierra seca, en material de construcción. Del polvo que extraemos de la molienda, mezclamos con agua, hacemos una especie de piscina con textura de yogur, por ejemplo, y después vamos echando capas de paja que van absorbiendo esta humedad remanente y se va transformando en una textura más plástica, más resistente, con mejor estructura. Entonces, la paja le viene a dar estructura a la mezcla de agua con tierra, a esta mezcla de barro. Y que para nosotros es uno de los aprendizajes muy importantes, porque esta mezcla se ocupa para hacer adobes, que vamos después a aclarar qué es lo que es un adobe, por ejemplo, y qué es lo que es una estructura mixta. Pero en este caso, el adobe tiene uso muy versátil y la verdad es que es relativamente simple de hacer. Se necesita un poco de fibra, se necesita un poco de tierra arcillosa y puedes obtener mezcla de adobe para hacer bloque o para hacer diversas técnicas que están a disposición hoy en día. Eh, Acá, bueno, un poco para ver cuál es la dinámica colectiva que se arma. Nosotros generalmente limpiamos muy bien lo que es la tierra con el arnero para poder generar este tipo de instancias donde uno literalmente puede meter los pies en el barro, ¿ya? De alguna manera nosotros aprendimos de esta forma y nosotros replicamos la forma en que aprendimos a hacer las cosas. Hay gente que nos dice, pero ¿por qué no ocupan máquinas? ¿Por qué no industrializan esto para que sea más fácil de hacerlo? Pero hay como un nexo con lo que es el conocimiento antiguo de los oficios que de alguna manera nos frena, no, nos frena a poder utilizar maquinaria en torno a los procesos. Entonces, tenemos como la creencia o la convicción, si se quiere, de que las cosas deben ser hechas más artesanalmente, de tocar el material con las manos, de sentir, de cómo este aprendizaje viene a ser más sensitivo. Presumimos que este tema entra mejor por la piel y no por las máquinas, entonces de ahí va quizá un poco de resistencia a trabajar con maquinaria pesada para estas mezclas. Bueno, continuando. Vamos en este caso a detallar ciertas pruebas que hacemos que vienen a responder muchas dudas con respecto a cómo se puede elaborar una buena mezcla, que tienen que ir con pruebas de campo para detectar los tipos de suelo. En general, una de las grandes dudas que se tiene cuando se empieza en el camino de la bioconstrucción o la restauración es cuál es el tipo de mezcla que me sirve, cuál es el tipo de tierra que me sirve. Y en este caso estamos hablando de tierra arcillosa. Una tierra que puede tener desde el 20% de arcilla hacia arriba, ya es una buena tierra para poder elaborar adobes o mezcla de revoque. Y para esto tenemos tres pruebas simples. Se pueden incluir algunas otras, pero son las tres pruebas que nosotros realizamos regularmente. Primero está la prueba de plasticidad, donde elaboramos la mezcla, y con esta mezcla hacemos bolitas eh, de 3 a 4 centímetros y las dejamos secar. Entonces, esta tierra que pasó por arnero, la dejamos secar y vemos la resistencia. Entonces, al modelarla estamos haciendo una prueba de plasticidad que se llama, y después al secarla podemos hacer una prueba de resistencia, donde la podemos apretar con la mano, con 3 dedos, y podemos generar la mayor presión posible. Si eso se quiebra es porque es una tierra con poca arcilla, pero si es imposible que se quiebre con los dedos de las manos, estamos en presencia de una tierra súper arcillosa, y eso es un buen indicador. Otro ensayo que hacemos es el ensayo de decantación, donde podemos ver las partículas de las que está compuesta el suelo.
En este caso arcilla, limo y arena. En ese frasco que se ve, echamos tierra horneada, echamos agua, cerramos el frasco y lo batimos para poder dejarlo alrededor de 24 horas y empieza a decantar en la parte de abajo arena, en la parte central el limo y en la parte superior la arcilla, que son las partículas más finas y más livianas. Entonces, con esta prueba de decantación podemos medir eh, proporciones de arcilla, limo y arena. Y otra prueba que hacemos es la prueba del guante, que batimos un poco de arcilla, no nos ensuciamos de alguna manera las manos y nos lavamos luego. Entonces, si al lavarnos las manos se pone jabonoso este material y cuesta que salga de las manos, es una tierra arcillosa también. Si se limpia muy rápido y la mano sientes como la textura de arena, es porque es una tierra arenosa. Con estas pruebas simples, a los voluntarios les enseñamos que pueden realizar el testeo de una tierra arcillosa en cualquier lugar, en la ciudad, en el campo, en la playa donde ellos se encuentren, con un poco de agua y un poco de tierra arneada o tamizada, pueden establecer pruebas de campo. Siguiendo con los aprendizajes, entramos en la zona de uso de herramientas. Herramientas entendida de todos los elementos que usamos, que nos intermedian entre lo que es el llevar a cabo una tarea y nuestras manos. Hay herramientas de albañilería en muchos casos, pero también herramientas de carpintería que tienen que ver con ciertos procesos de abrir grietas, por ejemplo, para revisar, o ya considerando trabajos de carpintería en madera. Otro tipo de elementos, por ejemplo, muy simples que se pueden ocupar son las esponjas para poder alisar muros, y otra cosa que ocupamos harto por la altura de los muros son los andamios, pero hay muchas otras. Entonces, hay de alguna manera un aprendizaje en identificar cada tipo de herramienta, su correcto uso y saber las potencialidades. Porque hay veces que herramientas sirven para una cosa, pero también tienen aplicaciones en otros lugares que uno a veces no lo sospecha. Y esas cosas vamos aprendiendo, como las mañas de maestro que podemos tener en la obra. ¿Ya? Bueno, acá hacemos una pausa. ¿Ya? Después de una serie de aprendizajes durante la jornada de la mañana, llega la hora de almuerzo y la Eli junto a Rodrigo y la familia nos han preparado una serie de alimentos, exquisitos alimentos, donde podemos estar en un comedor que tiene la casa, que era de la antigua casa, donde caemos todos. Estamos toda la familia, todos los voluntarios y compartimos un alimento para poder descansar. Es una zona de camaradería, es una pausa, donde a veces podemos conversar de cualquier cosa, pero generalmente se van construyendo un poco los conocimientos ya por conversaciones. ¿Ya? A veces cuando nos acompaña el tiempo y está bueno, podemos estar afuera en el patio y podemos compartir alimentos en la zona del quincho. Esto plantea una pequeña leyenda que tenemos en los talleres, porque se dice que hay mucha gente que va solo por los almuerzos, porque son muy ricos. Entonces, como a veces lo hemos comprobado, pero no sabemos en realidad. Presumimos que van por el aprendizaje, pero los almuerzos son tan ricos que uno a veces sospecha que hay gente que va solo. Bueno, seguimos. Luego de la pausa del almuerzo, nos vamos a la hora nuevamente, nos preparamos luego de comer para seguir con el aprendizaje. Y en esta parte ya entramos a la zona más cerca del muro. Nos acercamos a las grietas, por ejemplo, a la superficie, y en este caso hacemos preparaciones de superficie y puentes de adherencia. Entendemos la lógica que hay detrás de los materiales, que un material con otro a veces se juntan, se pegan por su capacidad cohesiva, pero no siempre sucede eso, entonces hay que establecer puentes de adherencia, que es lo que también hacemos nosotros con el conocimiento. Queremos ser puentes entre personas que están interesadas en estos conocimientos y los conocimientos que podemos adquirir, o que hemos adquirido con el tiempo, y dejarlos a disposición. En este caso utilizamos clavos, tornillos, mallas y agua. Cuando hay presencia de construcción en tierra, las puentes de adherencia son súper simples. Son las estrías, por ejemplo, que tú haces con una herramienta, y son las porciones de agua que van humedeciendo el muro y van activando la arcilla de este muro. Y en ese sentido, la próxima capa, cuando hay una buena preparación de muro, se pega muy bien. Y cuando no hacemos esta preparación, generalmente las capas se van desprendiendo con el tiempo.
Lo que queremos es hacer un trabajo de buena calidad, así que le damos mucha importancia a la preparación de la superficie. ¿Ya? Dentro de los aprendizajes que ya son como transversales a toda la obra, son la reparación de grietas. Esta es una casa que tenía muchas grietas por efecto de terremotos. Estamos en Chile, una zona altamente sísmica. Entonces, podemos ver que las grietas van denotando una estructura que había dentro de la casa, que es de madera. Que vamos a hacer la aclaración de que lo que es la estructura mixta y una casa de adobe. Técnicamente, esta casa de tierra cruda es una estructura mixta, pero vamos a aclarar por qué no es de adobe, que es uno de los temas que nos toca en este caso. Bueno, seguimos con la preparación de muros, seguimos con la reparación de grieta y la casa ya va tomando un mejor aspecto, digamos. Aparte de la preparación y aplicación de revoque grueso, también hacemos aprendizaje en mezcla de revoque fino, el lucido, desde cero. Tenemos que hornear arena, tenemos que conseguir cal en saco. Afortunadamente en Chile se puede conseguir cal en saco, en polvo, que es cal apagada. Entonces, como pinta cal, tú puedes conseguir en ferretería o en centros comerciales de materiales, cal hidráulica, que es de la misma marca, o pintacal. Hay dos tipos de cal. La que nosotros ocupamos es pintacal, que es un dato importante en nuestro caso. Las proporciones generalmente son 1 de cal por 3 de arena, pero nosotros vamos variando y experimentando con la mezcla. A veces incluimos tierra, a veces incluimos baba de nopal, a veces incluimos engrudo y guano de caballo incluso. Así que vamos experimentando con lo que son las mezclas. Siguiendo con el aprendizaje en obra, tenemos que la aplicación del lucido es una de las técnicas que la gente le gusta aprender, porque ya viene a determinar la terminación de la superficie del muro. Y en este caso es un trabajo que se le da muy bien a las mujeres, por su atención al detalle quizás, y ciertas habilidades que manejan mejor. Hemos visto que el tema femenino está muy relacionado con las terminaciones de muro. Hay una afinidad muy, muy interesante ahí. Ya, vamos a avanzar más rápido acá. Hay otro aprendizaje que tiene que ver con la estructura. Acá ya tenemos como develado uno de los secretos de la casa, que es una estructura mixta, una estructura principal de madera, y que está rellena con bloques de adobe, con alguna albañilería de tierra cruda que es muy similar al adobe. Entonces hicimos ciertas demoliciones y descubrimos que la casa tiene ciertos refuerzos que son muy singulares, no lo hemos visto en ningún otro lugar, y después queremos hablar un poquito de eso. Ahora, esto es reparación de una esquina de la casa con una tabiquería estructural de madera, carpintería estructural, para poder recibir la estructura de quincha, que entonces tenemos un aprendizaje complementario. Aparte de toda la reparación de la casa, estamos teniendo aprendizaje en torno a lo que es la bioconstrucción. Con esta técnica tú puedes construir una casa completa. Lo hemos visto en varias zonas de Chile. Es una técnica que ya está normalizada, está aceptada en la norma. Entonces, con este tipo de técnicas que incluye revestimientos de tierra, rellenos de paja, de barro, tú puedes construir y está aceptado por la norma en Chile. Así que es un buen dato a considerar. En el caso de los rellenos de la quincha, estamos hablando de tierra alivianada, lo que pues, técnicamente es paja y una barbotina, es como un caldo de arcilla que es bien batido y se moja un poco la paja para poder hacer rellenos interiores. Esto es lo que utilizamos para la quincha. Ya terminando con esta sección, tenemos que, dentro de lo que es alrededor de la casa, tenemos muchos zócalos con daño, los cuales hemos estado interviniendo, y con los mismos materiales. Estamos consiguiendo piedras o removemos piedras, las limpiamos y las volvemos a posicionar con mezclas más resistentes de cal con arena. Y ya finalizando, en este caso hicimos un taller con aprendizajes que fuimos a adquirir a Concepción con amiga, con Consuelo, de Terrapaz, que nos enseñó lo que es el muralismo en tierra, y de alguna manera quisimos retomar estos aprendizajes e incluirlos en nuestros talleres, y nos lanzamos con aprendizajes básicos de muralismo, con materiales naturales,
con ceniza, por ejemplo, con polvo de carbón, con cal, con tipos de arcillas de colores, y con polvos minerales, en este caso es lo que da el azul, y hacemos mezclas que pueden ser aplicadas en muros como a nivel de terminación. Sobre un muro de tierra, con un acabado, digamos, lo más liso posible, se hace una pintura de cal y sobre esa pintura de cal se van haciendo pinturas de colores totalmente naturales. Y lo último, en esta parte, es los prototipos de tapial. Es una técnica también ancestral que está presente en lugares cercanos, generalmente se encuentra en lugares campesinos, pero aquí nosotros lo que queríamos hacer era un aprendizaje más localizado. Hicimos un prototipo de moldajes muy similar, pero a pequeña escala, y fuimos haciendo la mezcla, que es una mezcla especial que tiene como un poquito más de árido, es una mezcla que tiene muy poca humedad, y fuimos haciendo el proceso de ensayo y error. Esto fue gracias a que Patricia, una de las colaboradoras de Adobe Patrimonial, hizo una pasantía en Japón y en Japón aprendió estas técnicas. Entonces, son técnicas que se han dado en diversas partes del mundo y las queríamos rescatar como aprendizaje del taller. ¿Ya? Entonces, aparte de aprender todo lo que vimos, también podemos hacer prototipos a pequeña escala. Y esto es para poder animar a las personas a que las técnicas no tienen que ser mega construcciones para poder aprender, también se pueden aprender con modelos de escala. ¿Y cómo cerramos este proceso? ¿Cómo cerramos la jornada? Tenemos varias formas, varias dinámicas que tienen que ver con la educación popular, que hemos aprendido, por ejemplo, en el Centro Educativo Mingaco, que son muy como hábiles en el tema de la educación, de la ecoeducación en este caso, pero hemos adquirido ciertas habilidades. En este caso, establecemos una dinámica de educación popular que es poder preguntarle a cada persona qué es lo que aprendió y cómo cree que lo aprendió. Entonces sale una serie de comentarios y aquí rescatamos dos. Dice, se abre una puerta al conocimiento, una experiencia para seguir aprendiendo del cómo volver a armonizar. Y otro comentario tiene que ver con los materiales naturales, más la rehabilitación y más la comunidad, que de alguna manera engloban este proceso participativo. ¿Ya? Y acá hacemos la reflexión final de la jornada, de cómo la casa pasa de ser un conjunto de experiencias, recuerdos y emociones ligadas a la comunidad, un vestigio de los oficios ancestrales, si se quiere, en nuestro caso, mediante el aprendizaje participativo se transforma en un taller y en un espacio de aprendizaje sensible que está muy relacionado con las técnicas de bioconstrucción. Con lo mismo que nosotros enseñamos en un taller de restauración, podemos construir una casa nueva. Y esa es la importancia, por eso queríamos de alguna manera participar en este ciclo, porque estamos enseñando también los oficios de bioconstrucción. Como decía por ahí Juanjo, citó, citó una frase, decía, la bioconstrucción no es nueva, lo que pasa es que se perdió con la revolución industrial. Entonces de ahí tenemos que todos los procesos que uno utiliza para restaurar este tipo de casas con materiales naturales son muy pertinentes en todos los procesos de bioconstrucción actual, que tienen que ver con la sustentabilidad y los materiales de bajo impacto ambiental. ¿Ya? Y aquí voy a hacer una pequeña acotación sobre la gestión de obra. ¿Cómo es posible hacer este proyecto? Como les decía, con un equipo de trabajo, con profesionales preparados, empoderados, muy motivados. Nos gusta mucho hacer nuestro trabajo, lo hacemos con alegría, con mucha motivación. Y aquí vemos los resultados. Nosotros, aparte de hacer talleres, como les decía, en formato gratuito, también hicimos unos talleres con inscripción pagada, pero hay un formato que no se ha comentado, que es cuando nosotros restauramos como con una especie de constructora, donde podemos garantizar resultados con los tiempos necesarios, con una inversión específica. Y aquí tenemos un ejemplo, la carpintería del frontón de la casa, del antetecho, está en demasiado mal estado y con todos los talleres había el peligro de que alguien pudiera ocurrir algún accidente porque estaba por caerse. Y se llegó una especie de pequeño acuerdo con los dueños de casa, con él y con Rodrigo, de que esta parte se iba a financiar de otra manera. Iban a financiar 2 meses de nuestro trabajo como equipo para nosotros hacernos cargo fuera del formato taller, que es el formato constructora o bioconstructora en este caso. Y ahí podemos garantizar resultados como los que se ven
en el frontón de la casa. ¿Ya? Y bueno, pasamos a la parte de técnicas constructivas, donde vienen las aclaraciones. ¿Ya? Yo sé que mucha gente a este punto dice, ¿por qué habla de una casa de adobe si esa casa no es de adobe? Les concedo eso, porque el adobe como técnica constructiva tiene que ver con el ladrillo moldeado a mano y secado al sol. Es un ladrillo sin cocer, a diferencia del ladrillo cocido, que es el que se conoce generalmente en albañilería. Esta mezcla hace que el adobe al secar se vuelva muy resistente, una mezcla de barro y paja, pero en nuestro caso, en Chile, existe una cultura popular que tiene que ver con que muchas de las construcciones que están relacionadas con la tierra cruda, ya sea técnica mixta o adobe, se le llama adobe. Entonces, es un hito de la cultura popular que representa un conjunto de técnicas constructivas. Por eso nosotros ocupamos mucho la palabra adobe, porque de alguna manera nos hace relacionarnos con esta cultura popular, que nosotros de alguna manera queremos expandir este conocimiento y poder acceder a más personas. Por eso hablamos de una casa de adobe, una biblioteca de adobe. ¿Ya? También consideramos el protagonismo histórico de este material para la generación de nuestros abuelos. La mayor parte de la gente que conoce estas técnicas ha sido como por información como lateral, no, nunca vivieron, nunca construyeron adobe. Y nuestros abuelos sí, entonces de alguna manera se ha perdido este conocimiento y lo específico que es el material. Es un material que ha ido cayendo en el olvido, que en un momento en Chile, después de los años 30, se fue llenando de prejuicios e incluso desde los medios de comunicación se le trató como un símbolo de pobreza y retraso cultural. Lo que nosotros queremos de alguna manera dar vuelta. Nosotros hablamos del adobe sismo resistente porque hoy en día tenemos las tecnologías a nivel latinoamericano, en Perú, por ejemplo, y en Centroamérica, están implementando tecnologías de sismo resistencia para casas de adobe. Eso es real y es muy actual. Y tenemos en síntesis decimos que el adobe aún habita en la memoria de la comunidad, pero como les decía, como un conjunto de técnicas de construcción en tierra. ¿Ya? Aquí una pequeña descripción. El adobe es el ladrillo secado al sol y aquí se pueden ver los esquemas y una antigua construcción en la zona del Olol, que es la zona central de Chile. ¿Ya? Que está presente, una cultura constructiva que está presente en el Valle Central de Chile, entre casas patrimoniales con tradición campesina. A diferencia de ese adobe, nosotros en Mandinga tenemos una estructura mixta. Es una estructura que tiene madera con tierra cruda en algunos segmentos, pero también tiene madera con concreto, o hormigón, si se quiere. Eh, entonces, nos dimos cuenta de que tiene mucha presencia de alambre en diagonal, para poder hacer fijaciones de estos grandes bloques y en los rasgos de la evidencia de moldajes desde, desde la parte de abajo del muro hasta la parte superior. Entonces, de alguna manera tenemos ciertas hipótesis de cómo se fue construyendo la casa, pero esencialmente no se parece a la casa de adobe que vimos anteriormente. ¿Ya? Entonces, y fuimos haciendo nexos. Existe una investigación en torno a la cultura constructiva aquí en Chile que es de la profesora de la Universidad de Chile, Natalia Jorquera, que tiene que ver con de cómo estas soluciones a nivel local han ido evolucionando con el tiempo. Muchas técnicas tienen que ver con los principios del siglo XX y nosotros inicialmente creímos que la técnica a la que estábamos viendo en la biblioteca era adobe en pandereta, porque era una estructura de madera con diagonales y con mucha presencia de alambre. Pero cuando hicimos el decapado y realizamos el desarme en muro, nos dimos cuenta que no encontramos los adobes en pandereta, que son puestos de canto, en su lado, puestos de lado, si se quiere. ¿Ya? Otra técnica que también pensamos en su primer momento era adobillo. Esta zona está cerca del camino a Valparaíso, entonces habían ciertos nexos que podían haber ahí de constructores de Valparaíso que hubieran llegado a Melipilla, pero tampoco era el caso. Esta zona es el adobillo es una cultura constructiva que está presente en la ciudad de Valparaíso, en la zona histórica y en los cerros, pero tampoco era adobillo. Después, como vimos la presencia de moldaje, dijimos, oye, esto se parece mucho al tapial. Entonces, ¿será tapial como confinado, encofrado entre las piezas de madera? Pero no era el tapial en sí. El tapial es una estructura monolítica que está hecha solo de tierra con árido,
y no tiene estructura de madera, entonces tampoco era tapial. Y después nos fuimos un poquito más lejos y dijimos, pero hay otra cultura constructiva en el norte de Chile que tiene que ver con la alianza entre la madera y las mezclas de adobe o las mezclas de concreto, que es lo que se llamó el concreto pampino, que específicamente se ponían moldajes desde la parte inferior hasta la parte superior y se generaba un muro totalmente como resistente. Uno de los grandes problemas de este sistema es que no tenía diagonales, entonces era como se dice, era vulnerable a los terremotos. No se solucionó eso en un primer momento, porque como carácter de campamento minero, no se creía que esto iba a durar siglos, pero hoy en día está declarado Patrimonio de la Humanidad, así que hay que cuidarlo. Entonces, la mayoría de las similitudes tienen que ver con este sistema, con un sistema que está en el norte de Chile. Aquí tenemos la comparación entre el sistema mixto de Mandinga y el sistema mixto de la Pampa Salitrera, donde la estructura de madera se repite, los bloques de albañilería, de concreto y de tierra se repiten, y la presencia de moldaje se repite. Entonces, lo único que no está presente en la Pampa Salitrera son la presencia de diagonales que sí tenemos en Mandinga. Y ahí es donde está nuestro descubrimiento. Es una estructura como que mejora la tecnología del norte salitrero con la presencia de diagonales. Y hace, de alguna manera, un sistema sismoresistente. ¿Ya? Responde a eso. Entonces, esto es uno de los principales descubrimientos que hemos tenido en Mandinga. Y para terminar, ya cerrando la charla, les voy a hablar de unas experiencias que son como que quiero nombrar porque de alguna manera han forjado nuestro camino hacia la restauración y la bioconstrucción. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos el proyecto Minga Valpo del 2014, que es una alternativa de un grupo de arquitectos, una alternativa social en los cerros de Valparaíso luego del gran incendio del 2014, donde un grupo de profesionales y voluntarios se juntaron para poder reconstruir las casas de los cerros. Un proyecto que aplica las técnicas de bioconstrucción y que de alguna manera para mí fue el inicio de lo que es mi camino en la bioconstrucción. Fue el momento en que me convencí de que sí era posible. Después un camino más largo que tuve fue la Escuela Fermín Vivaceta en Santiago, en Barrio Yungay, donde con maestros como Francisco Quispetera, Francisco Díaz, empecé a aprender técnicas de construcción en adobe, técnicas de restauración y una serie de otros aprendizajes que eran en formato participativo y con educación gratuita. Entonces, de alguna manera, fueron los aprendizajes que yo he ido aplicando en el camino de adobe patrimonial también. ¿Ya? Aquí las primeras experiencias en restauración, en Coya, en la sexta región cerca de Machalí, y que hoy día es el Museo Casa Número 1, que es un centro cultural, es un museo campesino que está abierto a todo público. Y otra experiencia significativa tiene que ver con la fiesta del adobe, que se realizó el 2016 y 2017-2018, me parece. Y durante esos 3 años se hizo una actividad enfocada en los niños, donde ellos en un día, en una mañana, podían ir a ensuciarse y a jugar con barro, fabricaban adobes, se les enseñaban las principales técnicas de bioconstrucción a nivel de juego, en un nivel muy lúdico. Entonces, participamos en la preparación de prototipos, participamos en las jornadas de realización y conocimos a gente muy capacitada, muy bacán de Fundación Aldea, y en conjunto con la gente de Fermín Vivaceta hicimos un evento a nivel metropolitano. De las primeras actividades que se hacían con 400 niños, después había 1000 niños inscritos, y era una locura estar toda una mañana jugando con barro en la Quinta Normal, en Santiago. ¿Ya? Aquí hay más fotos del proceso, y la verdad que fue una de las alternativas que nos abrió las puertas a la educación en torno a los oficios. Dijimos, esto tiene un potencial que hay que seguir, no hay que depender de fondos, sino que hay que tratar de hacer lo posible por implementar educación en torno a los oficios. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Y experiencias más cercanas, Centro Coeducativo de Fundación Mingaco, que queda en San Bernardo. Estamos haciendo de fines de 2017 clases de bioconstrucción, construyendo espacios, salas educativas, talleres de oficio, espacios de cocina, todo con técnicas de bioconstrucción, con bajo impacto ambiental, con reciclaje, con prototipo, con innovación, y es una experiencia muy digna de conocer. Son la otra línea de talleres que nosotros tenemos en torno a la bioconstrucción.
como se dan cuenta, son lugares donde son talleres participativos, se pasa muy bien y la verdad que es un lugar muy, muy bacán de conocer. Así que totalmente invitado a San Bernardo también. Y por último, nombrar de los últimos aprendizajes. Nosotros enseñamos lo que aprendemos y estamos siempre tratando de seguir aprendiendo. Así que nos fuimos a Concepción, un taller donde conocimos a la Consuelo de Terra Paz, Murales de Tierra, que es una rockstar de los murales que ha viajado por toda Europa y como repartiendo y como rescatando los antiguos oficios del muralismo en tierra, que también se plantea como una innovación, pero algo también muy antiguo. Y es una de nuestras maestras en el tema del arte de murales, así que nosotros de ahí sacamos estos aprendizajes para poder generar la, nuestras propias clases, que son muy básicas. No, no es lo mismo. Llegamos a hacer un mural de, digamos, unos 12 metros cuadrados en Concepción el año pasado también, así que fuimos beneficiados ahí con harto conocimiento, ¿ya? Y ya aquí terminando, rescatando dos de los principales referentes internacionales que tenemos. Por un lado, Anna Heringer, que es un proceso de construcción en torno a la comunidad en Rudrapur, Bangladesh, y habla sobre los materiales naturales que están presentes en la naturaleza, pero que hay que tener sensibilidad para poder verlos y creatividad para poder usarlos. Eso es súper importante, la sensibilidad y la creatividad en estos procesos. Y otro de los rockstars de la bioconstrucción es Francis Kere, que habla sobre una arquitectura que ya sobrepasa el ámbito del arte y sobrepasa el ámbito de la construcción de edificios y que hace que la gente se sienta orgullosa, que las comunidades se empoderen. La experiencia de Francis Kere es muy valiosa en torno a eso y es uno de nuestros principales referentes, ¿ya? Bueno, terminando con esto ya cerrando el tema de la charla, ¿cuáles son los potenciales, digamos? Los potenciales que tenemos en esta experiencia que hemos logrado, que es la creación de un espacio educativo no formal, la transformación de una obra en una sala de clases, cómo devolvemos los saberes ancestrales de la construcción a la comunidad y cómo rescatamos los oficios patrimoniales que se han estado perdiendo. Es como eso los grandes valores que queremos poner hoy día con esta charla y bueno, muy agradecido por el espacio. Esperamos sus preguntas. Si es que tienen alguna duda, algún comentario, algún saludo, bienvenido sea. Eso es. Acá Muchas yo los gracias. tengo. Yo los he estado tomando nota. Muchas gracias a ti, Víctor. Súper interesante y distinto compartirlo desde una experiencia, de hablar de voluntariado. Es muy enriquecedor. Nosotros también hemos tenido la suerte de vivir varios voluntariados y es muy linda la energía con la que se va co-creando. Así que muchas gracias. Y han llegado muchos saludos y felicitaciones, ¿ah? No solo de Chile, tenemos también de La Paz, de Australia, En serio. de Colombia, sí, estamos súper internacionales. Y obviamente desde Chile, desde Copiapó, Curicó, ahí vienen unos mensajitos. Te Genial. comparto, veamos algunas preguntitas a ver si alcanzamos en estos minutos. Mira, Dale. las voy a leer, chiquillos, en orden cronológico. Ah, y les recuerdo que no comparto video porque estoy con la conexión muy inestable, pero estoy aquí tras bambalinas. Mauricio Martínez te pregunta, para las pruebas de cantidad de arcilla, ¿el tamiz qué tan fino debe ser? Um, Mira, hay un conocimiento técnico en torno a los tamices. La verdad es que nosotros no tenemos totalmente detectado cuál es cuál. Entonces, por experiencia sabemos que hay un tamiz de 4 milímetros que es para poder hacer mezclas de revoque grueso, donde pasan partículas de hasta 4 milímetros. Pero se pueden eliminar, por ejemplo, cuando viene una tierra como contaminada con vidrio, clavos o tornillos, no pasa nada de eso. Entonces ahí nos marca un poco el tamiz, es como el tamaño para que deje de tener impureza en la tierra. Y hay otro que es como para hornear las mezclas de cal o las mezclas de revoque fino de tierra, que es muy similar a los coladores de cocina. Nosotros muchas veces cuando no tenemos acceso a hornero, utilizamos el formato de colador de cocina más grande
y ese nos sirve para poder obtener polvos más finos de cal o de tierra. Eso espero que responda a la pregunta. Esperemos, Mauricio, ahí la dejo escritita, así que bueno, después alguna duda también nos puede hacer llegar, como tú dices, ahí por las redes sociales. Sí. Fabián Eduardo Santander, que le mandamos un abrazo, él tomó un curso de bioconstrucción con nosotros y siempre está pendiente ahí de la construcción sustentable, y pregunta, de la experiencia aprendida en el proyecto, ¿qué aprendizajes se pueden extrapolar a la construcción tradicional? Mira, hay ciertos, bueno, generalmente es un tema que se toca harto en el taller, que tiene que ver cómo la construcción tradicional, la construcción convencional le llamamos a nosotros, porque es la construcción que se ha ido construyendo como en el último siglo XX, como en los últimos centenarios, que tiene que ver con materiales más nocivos para el ser humano, ¿ya? Nosotros hacemos mucho eh, como valoramos mucho los materiales naturales porque tú puedes trabajar sin guantes, puedes trabajar con niños, y muchas veces no se puede hacer en una obra convencional cuando hay hormigón, cuando hay clavos, cuando hay fierro. Entonces, lo que sí podemos, por ejemplo, como un poco improvisando, porque yo creo que el aprendizaje en oficio es muy posible de hacer en todo nivel. Ya estamos hablando de que el enseñar a construir a alguien sí se puede establecer una obra de construcción convencional. Ya hay experiencias de escuelas de oficio que tienen que ver con eso, pero el tema pasa por extremar las medidas de seguridad en caso de obras que tengan hormigón, que tengan enferradura. eh, y yo creo que muchas de las experiencias que tienen que ver con la preparación del cuerpo, con entender que el cuerpo es la principal herramienta que uno tiene, con el autocuidado, con la conciencia de uno mismo, y lo otro es el maestro que sepa, que tenga habilidades, muchos maestros tienen habilidades pedagógicas, aunque no lo sepan, te pueden enseñar, pero siempre tiene que haber un ámbito de confianza. Yo creo que ese es el principal, quizá, elemento que se puede extrapolar. Cuando tú generas ámbitos de confianza en torno al aprendizaje, el aprendizaje va fluyendo solito. Entonces, si tú puedes generar estas dinámicas de lograr confianza con integrantes de un taller, ya sea ahora convencional o ahora de materiales naturales, el aprendizaje va a fluir. Y eso nosotros lo hemos comprobado, por lo menos desde nuestra trinchera, que es la restauración y de bella construcción. El aprendizaje con confianza y muchas veces también con cariño. Si podemos establecer que las personas puedan ser educadas con cariño, los aprendizajes entran mucho mejor, ¿ya? De forma más plena. Qué bonito lo que compartes. Muchas gracias. Porque trasciende finalmente lo de la bioconstrucción, pues una forma finalmente de relacionarse. Exacto, es Así que una nueva forma de relacionarse. más amorosa. Qué bonito. Joao Rivera Campos te pregunta, ¿puedes explicar la técnica de pintado con cal? Mira, yo creo que más que explicar la técnica de pintado con cal, que es muy similar a la técnica convencional de pintar con pintura, porque se puede ocupar brocha. Generalmente hay brochas especiales que tú puedes encontrar en ciertos continentes, por ejemplo, pero la textura, cuando uno entiende la textura de lo que está administrando, entiende mucho mejor la forma de aplicarlo. Yo he sabido que también se puede aplicar con aerógrafo, pero tiene que ver con la textura. La cal tiende, mezclada con un poquito de cola fría, por ejemplo, de mucílago de nopal, o a veces engrudo, tiene una textura mucho más espesa que, que las pinturas convencionales, que son como muy fáciles de aplicar. Esta no es tan simple de aplicar, porque aparte el medio en el que tú aplicas es mucho más absorbente. Generalmente se aplica sobre muros de tierra, y el muro de tierra absorbe muchísimo más rápido que cualquier otro material la humedad de lo que tú estás poniendo. Entonces, nosotros hemos aplicado con brocha de una manera muy normal, digamos, pero tiene que ver con entender el porcentaje de elementos que tú tienes y la densidad, como la textura de esa pintura, que es mucho más espesa de lo normal. Se pueden lograr espesores como consistencia más líquida, pero
la verdad que para que tenga mejor efecto, tiene que ser una textura más bien espesa. Y ahí donde... Dale, vamos. Porque Iván hace una bonita pregunta. Iván Vera, él es trabajador independiente y pregunta qué consejo darías para pasar de la construcción tradicional a la bioconstrucción. ¿Cuánto tiempo, cómo capacitarse y cómo financiarse para dar el salto? Mira, hay ciertos oficios, por ejemplo, de carpintería y albañilería, que son muy, muy similares a la construcción convencional. Que de alguna manera es fácil que un maestro albañil, por ejemplo, se familiarice muy rápido con los procesos de bioconstrucción en barro y técnicas similares, porque es una alianza generalmente entre carpinterías y albañilería. Entonces, lo que falta generalmente es el tiempo para poder asistir a talleres prácticos. Mi camino personal estuvo siempre en torno a los talleres prácticos. Y ahí es donde uno tiene que tratar de buscar como el enfoque o la cercanía que uno tenga dentro de los lugares. Nosotros te lo podría invitar si es que está en la región metropolitana a San Bernardo, por ejemplo, si está cerca de Valparaíso, vamos a implementar taller en Valparaíso y que se acerque. La verdad que hay que estar atento a las redes porque talleres se están haciendo todo el año. Y es ahí donde uno entra como de lleno a todos estos conocimientos y si son talleres prácticos, mejor aún. Así que ahí recomiendo de alguna manera que se empiece a enchufar en la medida que él pueda a todas estas fechas que de repente se van planteando para poder hacer bioconstrucción colaborativa, en formato voluntariado, en formato con cuota, dentro de sus posibilidades, porque es la práctica la que uno lo va fortaleciendo en este camino de la bioconstrucción. Sí, es verdad, hay mucho movimiento de voluntariado y sí, pues como dices tú, es una super opción para partir. Bueno, y hacerse el tiempo, obvio. Sí. Y vamos con las dos últimas preguntitas, que son las dos son de Marco Arias. Se inspiró. La primera pregunta dice, ¿cuánto tiempo debe tener desecado los ladrillos de adobe al sol para que alcance una alta resistencia? Mira, los Adobe en general están no sé, lo que recomienda en general el manual, porque hay mucho de manual, nosotros no tenemos tanta experiencia con maestros antiguos para la fabricación de Adobe, hemos tenido que reaprender el tema de los conocimientos. Yo paso haciendo Adobe y paso haciendo mis propios experimentos. Puede ser de un par de semanas hasta un mes. El tema es que hay que dejarlos secar a semisombra. No deben estar por lo menos a mediodía en la época, en el periodo más caluroso, no deben estar expuestos al sol, idealmente a semisombra. Y en un periodo de 2 semanas ya se puede empezar a ventilar de manera más como más intensa, porque tú puedes manipularlos cuando aún no están totalmente secos y se terminan de secar mucho más rápido. Pero yo creo que un periodo como óptimo debería ser como 3 semanas, con un ambiente soleado, pero a semisombra. Perfecto. Y vamos entonces con la última pregunta también de Marco Arias. En el caso que se quiera hacer una ampliación de Adobe a la casa donde ya están trabajando, ¿cómo se empalma o se ancla a la estructura principal? Ya, mira, buena pregunta. En este caso, las estructuras de Adobe, como cualquier albañilería, deben ser reforzadas. Hay que imaginar que cualquier albañilería de ladrillo común debe ser confinada entre cadenas y pilares de hormigón armado. Existe algo muy similar en los manuales de construcción en Adobe, que es necesario establecer ciertos refuerzos estructurales para el tema de la sismoresistencia. No podemos perder de vista eso. Hoy en día en Chile la norma es súper específica y súper, digamos, exigente en torno a los procesos de construcción sismorresistente. Entonces, si uno quiere hacer ampliación en el Adobe, lo más probable es que tenga que poner alguna estrategia. Hay estrategias, por ejemplo, de utilización de mallas electrosoldadas, malla ACMA, hay utilización de geomalla, y también hay una técnica que se llama drisas, que son utilización de sogas sintéticas para poder generar mallas en torno a los adobes. Y en último caso, confinarlos con pilares y cadenas de hormigón armado.
Si tú estableces la misma lógica de ladrillos cosidos, ya vas a tener un buen anclaje hacia un muro que no está construido con adobe. Idealmente poner escalerillas de fierro cada 3 o 4 hiladas, y eso ya te garantiza un mínimo de refuerzos para poder soportar los terremotos. Si es que fuera técnica adobe, ladrillo adobe, porque podría ser, por ejemplo, quincha rellena con mezclas de barro y paja y revestidas con adobe, y ya tiende a ser la misma solución de una carpintería de madera. Y ahí se hacen ciertas diferencias. Pero la madera da resistencia, y en el caso que sea ladrillo adobe, tendría que ser con un sistema armado, un sistema de pilares y cadenas. Esa es como una respuesta más completa. Ya, súper. Ahí Iván Vera estaba agradeciendo. Muchas gracias por tu respuesta. Y que es de Penco. Mira, yo soy de Concepción, así que somos de la misma región, Iván. Y Ya, bueno, genial. ya con esto cerramos, vamos cerrando, Víctor, esta accidentada charla, pero llenita de amor y de experiencia enriquecedora. Así que lo primero es agradecerte a ti por tu tiempo y tu compartir. Sí, pues yo espero que les haya parecido buena charla, que la hayan disfrutado, queríamos poner un panorama de todo lo que implica poner en marcha una obra de restauración o de bioconstrucción, y todo lo complementario que implica poder impartir talleres y generar una sala de clases dentro de una obra. Es posible, lo hemos comprobado, y animamos a que muchas más personas puedan enseñar lo que saben. Yo creo que estamos en una época donde los conocimientos deben ser compartidos. Por eso mismo nos hicimos parte del gremio de bioconstructores, porque es un ambiente colaborativo donde este tipo de alianzas y otras en el futuro yo creo que van a dar muy buenos resultados en torno a lo que es los medios educativos, en torno a la bioconstrucción. Así que muy agradecido, muchas gracias, así que con eso me despido. Súper, gracias, Víctor. Nosotros también somos ahí pro trabajo colaborativo, así que sigamos nomás, sigamos. Y los dejamos a todos invitados. Ahí voy a ver si puedo poner video un poquito sin que esto colapse para despedirnos nomás. Los Dale, dejamos invitados a este ciclo que continúa. Esta fue la segunda cita con Víctor Águila y seguimos el próximo martes a las 7 de la tarde también por ambos Facebook de la Escuela Casa Ocoa y del Gremio de Bioconstrucción Chile con Mayra Bisquet Chang de Bambubis, de también obviamente socia del Gremio de Bioconstrucción que se ha especializado en el uso del coligüe, y ella nos va a estar enseñando su experiencia en diseño y construcción con bambú rollizo de diámetros pequeños en Chile. Largo el título, pero es contundente. Así que todos invitados a estas nuevas actividades, sigan atentos a nuestras redes sociales que queremos siempre sorprenderlos e ir generando comunidad. Un abrazo por estar presentes, gracias, muchas gracias, gracias Víctor, abrazos a todos y nos vemos el próximo martes. nos vemos, que Chao. estén súper bien.